Estamos con las pirámides y vamos a ver las fórmulas avanzadas para el triángulo equilátero. Estas fórmulas es bueno irselas aprendiendo, pero por este año se las vamos a dar aun si las necesitáramos en el examen. Entonces, lo primero es recordarles que el triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales. Es decir, que el lado lo vamos a representar con una L. Generalmente cuando hacemos la letra cursiva lo hacemos de esa manera. El lado será L. Tome en cuenta que la computadora la hace así, que pareciera, bueno, sí se ve como una L. Bueno, R es el radio del triángulo equilátero. Bueno, los tres lados son iguales, les dije. Los tres ángulos agudos son iguales y cada uno vale 60. Y el radio es el segmento que se traza desde el centro hasta cada vértice del triángulo. Recuerden, bueno, los tres radios serían iguales, por supuesto. Y desde el centro hasta la mitad del lado, eso se llama una apotema. Pero un momentito más sobre el radio. El radio es el punto que equidista del centro del triángulo a un vértice. Ahora, para ubicar el centro del triángulo hay procesos geométricos que no vamos a ver. Sin embargo, el centro queda a la misma distancia de los tres vértices, porque los tres radios son iguales. Pero del centro de la pirámide, al llegar a la mitad del lado con un ángulo de 90 grados, a eso se le llama apotema. Entonces aquí voy a hacer la otra apotema y aquí la otra apotema. Entonces vamos a ver la primera fórmula que dice que la altura es la suma del apotema más el radio. Aquí llamamos altura del triángulo equilátero a este segmento que voy a encerrar aquí, eso. O sea, si este pedazo que se llama radio lo sumo con este pedazo que se llama apotema, se forma lo que sería una altura del triángulo equilátero. Esa es una altura. O sea, ¿y qué pasa con la altura? Que divide a cada lado por la mitad. Esto se llamaría entonces altura del triángulo equilátero y la representamos con una H. Un momento para hacer algo mejor hecho. Esa sería la altura. Bien. La altura llega con ángulo de 90 y parte cada lado por la mitad. Otra fórmula es que puedo averiguar cuánto vale la altura si sé cuánto vale el lado. La altura es lado por raíz de 3 entre 2. Supongamos que el lado vale 7. Entonces, me voy a la calculadora. Para averiguar la altura diría 7 raíz de 3 dividido entre 2, o sea, fracción 2. Y me da 6,06. Entonces, la altura sería 6,06. Voy a hacer un poco más delgado. La altura sería aproximadamente. Estamos hablando de que en octavo año esto no es un fuerte, o sea que no lo vamos a ver con mucho énfasis. 0,06 es la altura, o sea, la formulita que acabamos de ver es que la altura es lado por raíz de 3 entre 2. Ok, ahí está. Luego también dice que la apotema es altura entre 3, o sea, que si divido la altura entre 3 partes me da esta parte. Entonces sería dividir esto entre 3, o sea que la apotema nos daría 2,02. La apotema entonces de un triángulo equilátero, no es la apotema de la pirámide, por favor. Esto hay que comprenderlo, son términos en la misma palabra, pero cambia relativamente de significado. Entonces, la apotema del triángulo equilátero es esta y su medida se calcula dividiendo la altura entre 3.
Pero dice que esta otra fórmula, que el apotema, no, esa no, esta, que el apotema es 2 radios. Perdón, que el radio son 2 apotemas. O sea que si el apotema vale 2,02, el radio valdría 4,04. Porque el radio va a ser el doble del apotema. O bien, la apotema la mitad del radio. O bien, la apotema es 1/3 ya de toda la altura. Ahora, también dice que el lado es radio por raíz de 3. ¿Qué significa esto? Que si por ventura sabemos, por ejemplo, que el radio vale, qué sé yo, 15 centímetros, podemos sacar el lado. Nada más multiplicando el lado por raíz de 3. Aquí está. El lado es radio por raíz de 3. Perdón, multiplicando el radio por raíz de 3. Entonces, averiguamos el lado multiplicando el radio por raíz de 3. Les dije que era 15 por raíz de 3. El lado valdría 25,98 si el radio vale 15. 25,98. 25,98 si el radio vale 15. Esto sí debe aprendérselo bien, esta simbología. Ahora, el área es lado a lado raíz de 3 entre 4 para el triángulo equilátero. Luego vemos un ejemplo donde esté esto. No, me quedan 2 colores seguidos que no los quiero. Eso es el área, lado a lado raíz de 3 entre 4. Y el perímetro pues es 3L porque los 3 lados son iguales. Entonces vamos a la teoría, digo a la práctica. Continuando con esto es la misma práctica, ¿verdad? Leemos, en la pirámide irregular de la figura, el punto E es el centro de la base. Quiere decir que, vean que la base, o sea, no es llamativo. La base es ABC, que es un triángulo equilátero. Entonces, E es el centro. O sea que EB es un radio y que F es un apotema. Y sé que es un apotema porque dice que F biseca el segmento AB. O sea, F está en el centro. Si está en el centro, lo parte por la mitad a ese segmento. Dice que AC vale 12, es decir, que el lado es igual a 12. Y se pregunta lo primero en A, la longitud aproximada del apotema de la pirámide. No debo confundir apotema del triángulo equilátero con la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide, recordemos que las caras de la pirámide regular son triángulos equiláteros. Entonces la altura de un triángulo es la apotema de la pirámide. Ojo, altura de un triángulo es igual a la apotema de la pirámide. ¿Estamos? Entonces voy a anotarlo aquí. Bueno, aquí voy a dejar eso. Aquí voy a anotar que la altura del triángulo ADB es la apotema de la pirámide. Entonces, anteriormente vimos que la altura de ese triángulo es la apotema de la pirámide. ¿Y cómo se saca la altura de un triángulo equilátero? Recordemos que hay que tener cuidado para no enredarse. Que la apotema de la pirámide es igual a la altura del triángulo. Y la altura del triángulo es APP, apotema de la pirámide, ¿verdad? O sea, la apotema de la pirámide es la altura del triángulo. Y la altura del triángulo es lado por raíz de 3 entre 2. Entonces, la apotema de la pirámide, esa APP queda más abajito. Es el lado por raíz de 3 entre 2, o sea, 12
raíz de 3 entre 2. Y eso se lo voy a dejar a la calculadora. En vez de poner APP voy a poner realmente la medida que es DF. O sea, las letras que son DF es, en este caso estoy llamando a APP, a la apotema de la pirámide. Estoy diciendo que es DF. Entonces DF es 12 raíz de 3 entre 2. 12 raíz de 3 dividido entre 2 y me da 10,39. 10,39. Entonces, aproximadamente, entonces 10,39 centímetros sería DF. DF es la apotema de la pirámide, que para la cara, que es un triángulo equilátero, viene siendo la altura. Muy bien, estamos con esto. Ahora, tenemos la pregunta B. Calcule la longitud aproximada de la apotema de la base. La apotema de la base es el segmento FE, porque esto biseca, y si biseca llega con ángulos de 90. Si llega con ángulos de 90 desde el centro, es una apotema. Resulta que en este caso, la apotema de la base de la pirámide es igual a la apotema del triángulo. Es decir, en pocas palabras, FE es igual y la apotema del triángulo. Tengo que devolverme a las fórmulas. Entonces, aquí está. La apotema del triángulo es 1/3 de la altura, pero primero necesito calcular la altura, y la altura al lado por raíz de 3 entre 2. Entonces, voy a llevarme esas dos formulitas. La altura es lado por raíz de 3 entre 2. Y luego, teniendo la altura, la apotema es la altura entre 3. Vea qué interesante y qué fácil. Corto eso y me lo llevo para acá donde lo voy a necesitar. Estas formulitas usted las va a tener a la disposición, así como las tiene en la práctica, las tendría en el examen. Es muy probable que pregunte algo de esto, pero estoy pensándolo, luego les comunico. FE entonces sería, primero, o sea, primero voy a calcular, bueno, ya tenemos, perdón, DF ya lo tenemos. Ya tenemos la altura del triángulo, ya lo tenemos. Voy a dejar esto por aquí. Voy a cerrarlo mejor con un... Ahora, voy a calcular la altura del triángulo. La altura del triángulo, lo que ya había hecho, en realidad ya lo había hecho, que es la altura del triángulo de cualquiera. La base, digamos, que tenemos la base, que es el triángulo ABC. Voy a calcularle la altura. La altura del lado por raíz de 3 entre 2, de acuerdo con esta formulita. Esa es la altura del triángulo, esta es la apotema del triángulo. Entonces, la altura del triángulo es esa. Entonces, la altura del triángulo ABC vendría siendo lado por raíz de 3 entre 2. O sea que la altura del triángulo ABC es igual a, y eso ya lo debo tener aquí en la calculadora. La altura es lado por raíz de 3 entre 2. Tengo que la altura es 10,39. Voy a irme aquí para... Esto ya lo tenía calculado en el paso anterior. El asunto es que como borré, ahora sí, voy a encerrar esto porque este cálculo ya lo terminé. Ahora voy a sacar la apotema. La apotema de la pirámide, es decir, FE. FE, que es la apotema de la pirámide. La apotema, perdón, la apotema, sí, de la pirámide. Pero la apotema de la pirámide es la misma apotema del triángulo de la base, el triángulo equilátero, que es altura entre 3. O sea, que la apotema de ese triángulo sería 10,39 dividido entre 2. O sea que FE
es igual a, perdón, entre 2 no, entre 3, que escribí entre 2, ay no, borré más de la cuenta. La FE, la apotema es la altura entre 3. Entonces 10,39 entre 3. Voy a borrar esos datos. 10,39. 10,39 entre 3 es 3,46. Estoy redondeando. 3,46 centímetros. Ya calculé la, eh, la altura de ese triángulo. Perdón, la apotema de la pirámide fue lo que calculé, que es la misma apotema del triángulo, y para eso había calculado la altura del triángulo. Ok, ahora tengo que hacer, bueno, se les da esta fórmula. Esto, cuidado, esto es para el tetraedro. ¿Qué es el tetraedro? Es la pirámide que tiene todas sus caras iguales. Para el tetraedro la altura la represento con una H mayúscula y es arista. O sea, arista de la pirámide, no apotema, está arista. Esto es como decir lado del triángulo por raíz de 6 entre 3. Ajá. Entonces, esta A vale 12, porque se decía aquí que AC es 12 y AC es una arista. Entonces, H, ya tengo ahí la fórmula, entonces no la voy a escribir. Es 12 por raíz de 6 entre 3. Esa es una fórmula para el tetraedro, para la altura del tetraedro, es decir, DH. La altura es DH. Voy a cambiarlo aquí por DH, perdón, DE. Estoy atravesado para hablar. DE es la altura. O sea que sería 12 raíz de 3 entre 2. Voy a hacerlo con la raíz de 6 entre 12 raíz de 6 entre 3. Disculpen, no voy a editar el video ni voy a borrarlo porque me sale mucho tiempo. Pero este es 12 raíz de 6. Salimos entre 2. Eso me da 14,69. Pero como el 69 sigue un 6, 14,70. Entre 3 era, perdón, entre otras 3. Aquí era un 3, no un 2, un 3. No, borré todo, qué mal. Bueno, tal vez me puedo volver con la flecha. Sí, entre 3. 9,79, pero como sigue un 7 pasa a 80, 9,80, que es arista por raíz de 6 entre 3. Arista de la pirámide. 9,80. 9,80. 9,80 centímetros. Ok. Borro. La longitud del radio de la base. Bueno, si la apotema es 3,46, voy a copiar esto, me lo voy a llevar. Copiar. Pegar. Primero voy a escribir que que el radio es igual a 2 veces la apotema. Entonces me preguntan el radio. El radio es BE, por ejemplo. O EB. EB es 2 veces 3,46. Entonces sería 2 por 3,46, que es 6,92. EB, que es el radio, 6,92 centímetros. ¿Por qué?
Porque en el triángulo equilátero el radio es 2 apotemas. Ok. Y el área aproximada de la pirámide. Cuando se dice área de la pirámide, no se especifica lateral o basal, es porque es toda. O sea, el área de la pirámide, voy a poner una P de pirámide. Ahora, recordemos que el triángulo es, el área del triángulo es el área del triángulo equilátero es lado a lado, raíz de 3 entre 4. Solo voy a cambiar la L por A de arista. Entonces, tengan cuidado que no confundirse. Arista la 2 por raíz de 3 entre 4. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una podría ser eliminar este 4 con este 4. Y recordemos que la arista valía 12. 12 a la 2 raíz de 3. ¿Qué hice? Eliminé este 4 con este 4. Entonces nada más voy a hacer 12 a la 2 raíz de 3. 12 a la 2 multiplicado, eso es 144, claro, multiplicado por raíz de 3. Y me da 249,41. Pero hay un 5 después, pasa a 42. 249,42. El área de la pirámide es 249,42. Voy a verificar porque ya se me olvidó. 249,42. Ajá. Centímetros cuadrados por ser un área. Luego ya borro y puedo seguir. Voy a borrar los anteriores que tengo ahí hechos para que no me quede esto lleno de cálculos para cuando lo voy a usar en el aula. Listo. Luego tengo esta pirámide que es recta, que la base es cuadrada. O sea, la base es un cuadrado. Y dice que este plano cafecito que ven ahí ha cortado la pirámide en los puntos medios. O sea que estos F, H y G son puntos medios. Eso hace que ese triángulo sea una homotecia del BEDB. Ese triángulo es una homotecia de ese. Voy a hacerlo aquí quizá mejor hecho. De ese triángulo. Esa es una homotecia de ese triángulo. Bueno, eso por cuanto ese plano o sí, ese triángulo que está en ese plano, ¿verdad? Es paralelo. Bueno, este plano, el F, es paralelo al plano del triángulo que acabo de hacer. Tenemos que la altura de la pirámide es 8 y que BD vale 12. ¿Qué es BD? BD es este segmento. Eso es la diagonal de la base. La diagonal del cuadrado. Esa es la diagonal del cuadrado. Es esa. La diagonal del cuadrado es igual a 12. Diagonal del cuadrado es igual a 12. Voy a llevarme esa información porque la voy a necesitar. Primera pregunta. Me dice que calcule el área de la base de la pirámide. Bueno, entonces algo que debemos saber es, bueno, la pirámide es un cuadrado, la base. Entonces, el área de la base, una B minúscula, es el área de un cuadrado, pero de ese cuadrado conozco la diagonal. La fórmula para el área de un cuadrado, cuando se conoce la diagonal, es diagonal a la 2 entre 2. Voy a quitarlo ahí para que no le haga sombra. Ajá. Entonces, el área de la base vendría siendo 12 a la 2 entre 2. O sea, ¿por qué esto? Porque el cuadrado básicamente es un rombo con las diagonales iguales. Sería 12 por 12 entre 2. ¿Qué es 12 a la 2? 12 por 12, que es 144 entre 2. O sea que el área de la base sería 72 centímetros cuadrados.
Listo, es un área. El que sigue sería el área del triángulo FGH. FGH. Bueno, primero hay algo que tenemos que saber, que es que si que si dB vale 12, como este es una homotecia de razón 2, si lo tomamos de la menor a mayor, si lo tomamos de la mayor a menor sería un medio, de la menor a mayor sería 2, de la mayor a menor sería un medio, o sea que si eso es 12, esto va a ser 6. 6. 6 es ese, voy a pintarlo mejor verde. Y había algo que decía que la altura de la pirámide es 8. ¿A qué se refiere con la altura de la pirámide? Se refiere a este segmento. Pero voy a poner de otro color y bien hecho. La altura de la pirámide es ese segmento. Ahora, si eso vale 8, altura ángulo de 90. Si ese vale 8, este de aquí, se me quitó lo automático. Ese va a valer 4. Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, que ustedes ordenaditamente digan el área del triángulo, y si quieren le ponen FGH para más orden, es igual a base por altura entre 2. En todo triángulo, la base y la altura pues forman ángulos de 90. Entonces, la base vale 6, la altura vale 4 entre 2. El área del triángulo FGH sería 6 por 4, 24 entre 2, 12. 12 centímetros cuadrados. Atención, no vamos a creer que nos dio igual esto que esto, porque este es un área y este es solo una diagonal. O sea, el área es en cuadrado y la diagonal es línea recta. Ok, ya tengo el área del triángulo FGH, pero creo que voy a necesitar esta información para la siguiente pregunta. El área del triángulo no. El área del triángulo DEB, ese que bueno, que podrán localizar ahí, pero el área del triángulo es base por altura entre 2. El área del triángulo, que estamos hablando del DEB, ¿verdad? Es base que es 12 por altura que es 8 entre 2. Área del triángulo es igual a sería simplificar, qué sé yo, 12 con 2, mitad de 6 son 2, de 12, perdón, son 6 y mitad de 2 es 1, por lo tanto sería 48. O bien 12 por 8 dividido entre 2. 48 centímetros cuadrados porque es un área. Y listo, yo creo que aquí ya vamos terminando. Tenemos otra figura. Leemos atentamente, dice la pirámide recta, la base de base cuadrada, o sea, un cuadrado, y el plano FHIG ha cortado a la pirámide en los puntos medios de las aristas respectivas. O sea, arista por donde pasó, cortó por la mitad. Eso va a significar que las medidas son la mitad. Dice la altura de la pirámide es 15. La altura del triángulo AEB es 17. Del triángulo
AEB de este ya me dan la altura de una cara. Y dice que AE es aproximadamente 18,8. AE, esto. Bueno, no hay preguntas ahí, pero podría llevarme los números puestos porque eh, ah, ok, ese vale 18. No, AE 18,8. Luego tenemos que DA vale 16. Eso vale 16. Luego tenemos que la altura del triángulo AEB es 17. Altura. Vean, altura va a formar ángulo de 90 con la base. Entonces voy a hacer de una vez. Esto es el azul. No, ahí hay otro azul. Voy a hacerlo negro. Aquí. La altura vale 17. Y la altura de la pirámide es 15. La altura de la pirámide voy a ponerla aquí por donde va. Va del centro de la base. ¿Cómo sé cuál es el centro de la base? Es donde se cortan dos alturas. Perdón, dos diagonales de la base, claro. O sea que sería aquí. Y la otra aquí. Entonces la altura vendría desde aquí arriba. Aquí. Pero eso me quedó torcido porque lo bajé como torcida la línea. Pero un momentito. Ah, no. Es que perdí una. Voy a tener que hacerlo otra vez. Perdí una diagonal. Ok, bueno, ahí llegó la altura, más o menos. Entonces esa altura verde, eso vale 15. No tengo lápiz aquí. Esa altura vale 15. Ok, ya con eso me voy a ir con esa información a ver lo que se pide. Ahí algo vale 8,5. La altura del trapecio es 8,5, acuérdense. ¿Qué es eso? La altura del trapecio. La altura del trapecio es... este triángulo como que es... El triángulo como que es más grandecito, entonces... Bueno, ahí quedó más o menos. La altura de ese trapecio es 8,5. Dice que calcule el área de la base de la pirámide. Bueno, vemos que la arista de la pirámide vale 16. Entonces, el área es el área de un triángulo. El área de un triángulo es... Incluso voy a poner aquí cuál es el triángulo. Perdón, el área de un cuadrado. No sé qué me pasa. DABC. El área de ese cuadrado es la bala 2. Entonces, el área del cuadrado, no voy a poner tanta cosa, es 16 a la 2. El área del cuadrado y nada más elevamos 16 a la 2. ¿Qué es 16 a la 2? Es 16 por 16 o 16 a la 2, que es 256. Como es un área es al cuadrado, o sea, centímetros cuadrados. Solo esa medida 16 interviene ahí porque es la medida del lado del cuadrado.
Bueno, voy a dejar ahí por aquello que necesite. Después esa información. Luego, calcula el área del trapecio. El trapecio, recordamos que se dijo, voy a dibujar el trapecio, voy a copiarlo. Voy a copiarlo aquí. Es un trapecio isósceles, es decir, que tiene los dos lados iguales. Voy a sacarlo de ahí. Voy a ponerle nombre aquí, es G, F, I, H. Y por allá se menciona que la altura de este trapecio es 8,5. La altura es... voy a dibujarlo aquí. Ajá. Dice que la altura es 8,5. Entonces, bueno, voy a pegar la información que tenía por allá. Pero otra vez tengo que... Ok, veamos. Este 16 que puse aquí, también lo puedo poner aquí. Y si esto vale 16, pues también HI vale, o IH vale 16. O sea, esto... voy a hacerlo recto mejor, porque se ve muy feo. Eso vale 16. Pero si eso vale 16, como estos son puntos medios, esto vale 8, o sea, la mitad. Por otro lado, este vale 18,8. Por lo tanto, este G o IG, como están los puntos medios, es la mitad de este. Es decir, 9,4. Entonces, este sería 9,4. Y este valdría 9,4. Ahora, el área del trapecio, el área de un trapecio es base mayor más base menor encerrado con paréntesis por altura dividido entre 2. Eso deben saberlo de la escuela. Entonces, esto sería 16 más 8 por 8,5 entre 2. Esto se hace bien bonito, ojalá con regla. Entonces, 16 más 8 son 24. Vamos a ver aquí las cuentas rápidas. 16 más 8 son 24. Ya hice la suma, entonces me quedó arriba 24 por 8,5. Ahora, 24 lo puedo dividir entre 2, que me da 12, o sea, 12 por 8,5. 12 por 8,5. Me da 102. 102 centímetros cuadrados. Recuerden, el área de un trapecio es la suma de la base mayor más la base menor. Esa suma se encierra con paréntesis y se multiplica por la altura, que un dato decía esto, entre 2. Para niveles superiores ya no se les va a la altura, hay formas o métodos de calcularlo. Y en el siguiente se pide el perímetro. Para el perímetro me voy a llevar este, porque este tiene todas las medidas que necesito. Pego. Ahora, vean que el perímetro es la suma de todos los lados. El perímetro de ese polígono, o sea, de ese trapecio, es GF más FH más HI más IG. Listo, eso es todo. O sea que el perímetro sería GF 8 más 9,4 más 16 más 9,4. Eso lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces sería lo siguiente. 8 más 9,4 más 16 más 9,4 otra vez porque es un trapecio isósceles.
hay dos lados iguales, 42,8. O sea que el perímetro es 42,8 centímetros. El perímetro no va al cuadrado. Luego, calcule el área lateral de la pirámide. Muy bien. Pero para el área lateral voy a necesitar una información que tengo aquí. Copiar. Y voy a pegarla aquí. Pego. Este es más pequeño. Vamos a ver cómo le hago. Entonces ahí tengo la información. El área lateral, ¿qué es? Es el área de la base, que ya la había calculado. Ah, no, el área lateral, perdón, pensé que era el área total, no. El área lateral. El área lateral, vemos que eso es una figura, una pirámide que tiene 4 lados en las bases, o sea, es un cuadrado lo que tiene en la base. Por lo tanto, el área lateral sería, tiene 4 triángulos, ¿verdad? Sería 4 por este número, lo determina la cantidad de caras. 1, 2, 3, 4, cantidad de caras que hay en la base. Entonces sería 4 veces el área de un triángulo. Pero recordemos que este es 16. Entonces, sería, o sea, 4 veces base por altura entre 2. Pero la base sería BA. La altura sería, aquí no tiene punto. Voy a ponerle un punto P. Bueno, no confundamos P tal vez con perímetro. Bueno, un punto N sería AB, que es la base, por BN, que es la altura de entre 2. O sea, que el área lateral sería 4 veces y la base vale, la base de ese triángulo, de este triángulo, la base es esta, que vale 16. O sea, sería 16 por n, que vale 17, ya se les daba el dato entre 2. Área lateral, y eso se lo dejamos a una calculadora. Lo que quizá podríamos hacer es, le sacamos aquí mitad, sería mitad de esto es 1 y mitad de 16 es 8. Entonces sería 4 por 8, ya no 16, 8 por 17. 500, 544 centímetros cuadrados sería el área lateral de la pirámide. Y listo, aquí sería ya toda la práctica.